A continuación tenemos a la doctora Marina Moreno. La doctora Marina Moreno es médica graduada de la Universidad Central del Ecuador, es magíster en diabetología y nutrición, es gerente general del Instituto Médico Vida y también posee y participa como investigadora clínica. El día de hoy la doctora nos va a acompañar con el tema nutrición en pacientes con síndrome metabólico. Muchas gracias, doctora Moreno. Le doy permiso para compartir la pantalla. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar en este primer curso internacional de actualización y especialidades clínicas quirúrgicas. A mí me habían invitado a hablar sobre el manejo nutricional del síndrome metabólico. Como el doctor ya habló hace un rato, es importante tener claro que el síndrome solo significa la coexistencia de uno o más signos y síntomas que tienen algo en común que la relacionan. Muchas pueden conectar el proceso fisiopatológico detrás de una enfermedad que es difícil separar en dos, entre enfermedad y síndrome. Doc, El término disculpa, ¿sí? podemos ver su pantalla. No ¿Perdón? sé si podemos ver su pantalla, tal vez la puede compartir. Ya está compartida, ¿no se le ve? No observamos. A ver, espéreme un segundito. Listo, perfecto, Doc, ya la podemos observar. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, les decía que viene a continuación de lo que el doctor expuso con respecto al síndrome, que como ustedes saben es un término que define ciertos hallazgos clínicos que coexisten más frecuentemente de lo esperado y que juegan un rol diferente a lo que lo harían si se presentan solos y que tienen importancia por la relevancia clínica que tienen. El síndrome metabólico es un ejemplo porque la persona que la presenta tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Dentro de la definición del síndrome metabólico, como el doctor exponía anteriormente, hay un historial largo que empezó en 1923, cuando Killing propuso que existe un clúster de enfermedades que relacionaban la hiperuricemia, la hiperglicemia y la hipertensión arterial. Y conforme fue pasando el tiempo, pasaron de lo que se llamó el síndrome X al cuarteto, al hepteto, etc. Y esto tuvo un boom más o menos entre el año 1996 y el año 2009. Sobre el cual fueron cambiando muchos criterios hasta que se llegó al concepto de la armonización del síndrome metabólico para tener y unificar los criterios, porque esta diversidad de criterios que se manejaban en esa época impedían realizar estudios grandes y tener conceptos claros. Y básicamente, en 2005, el American Heart Association estableció que si llamamos síndrome metabólico a cuando existen 3 o más de los siguientes factores: perímetro de la cintura elevada, triglicéridos elevados, HDL bajo, presión arterial sistólica o diastólica elevado y glucosa en ayunas. Y el último fue el definido por la International Diabetes Federation, que es el que se ha venido manejando, en el cual ponen como eje central a la obesidad central, con perímetro de la cintura mayor de 94 los hombres y mayor de 80 las mujeres, al que se pueden sumar 2 o más de los siguientes factores, como triglicéridos elevados, HDL bajo, presión alta y glucosa en ayunas. En base a estos conceptos, lo que define al síndrome metabólico es a la presencia o la coexistencia de obesidad visceral concomitantemente con el HDL bajo, nivel de triglicéridos altos, presión arterial o hipertensión arterial. Estas alteraciones metabólicas en el síndrome metabólico adquieren importancia clínica porque tienen otros componentes que afectan o que llevan al individuo a tener mayor riesgo de diabetes o de enfermedad cardiovascular. Y básicamente la insulinoresistencia sería el eje fisiopatológico de las DUNE, que se acompañan de dislipidemia aterosclerótica, estrés oxidativo, estatus protrombótico, disfunción endotelial e inflamación de bajo grado. El síndrome metabólico tiene una progresión. Sucede en individuos con alta susceptibilidad genética que básicamente les facilita una acumulación de grasa abdominal. El desarrollo del síndrome metabólico, que no ocurre lentamente, sino es un proceso que lleva años y que progresa a enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión. Finalmente, todos estos trastornos metabólicos que se les conoce como factores de riesgo llevan a la aterosclerosis con sus consecuencias que son bien conocidas.
El eje central del síndrome metabólico es la obesidad. ¿Y por qué? Porque tiene muchas complicaciones médicas, desde la enfermedad pulmonar, pancreatitis, algunos tipos de cáncer, hipertensión, cataratas, enfermedad coronaria, diabetes, dislipidemia, etcétera. Pero parece que no es solo la obesidad per se lo que afecta o lo más importante, sino es el perímetro abdominal y el riesgo cardiovascular. De hecho, hay varios estudios que demuestran que una elevada circunferencia de la cintura tiene una alta relación con enfermedad cardiovascular. Mientras más alta es el perímetro de la cintura, mayor es el nivel de riesgo de tener enfermedad cardiovascular y de morir con alguna de esas complicaciones. Basados en esto, el tratamiento del síndrome metabólico y sus comorbilidades, que serían la obesidad principalmente, la dislipidemia, la hipertensión y la disglicemia que la acompañan, se pueden tratar con cambios en el estilo de vida. Y el cambios en el estilo de vida involucra estrategias dietéticas, actividad física, que como decía el doctor, tiene que ser evaluada y hacer una prescripción individualizada. Y también estos pacientes necesitan apoyo de una terapia cognitiva conductual, valoración de depresión y ansiedad. La terapia cognitiva conductual es uno de los pilares del tratamiento porque nos ayuda a que los pacientes cumplan y sigan las metas en su tratamiento. Entre las estrategias dietéticas se han estudiado un sinnúmero de ellas, entre las cuales las principales son la restricción calórica, perdón, el aumento de omega 3, bajo índice glicémico, dietas con altas en proteínas, el aumento de la frecuencia de comidas, dieta mediterránea, etc. La reducción de peso se ha visto que permite mejorar las comorbilidades de la obesidad. Disminuye la hipertensión arterial, disminuye la diabetes, disminuye la dislipidemia y los componentes del síndrome metabólico, controla y disminuye los riesgos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, en osteoartritis, en cáncer y también en el apnea de sueño. Cuando tenemos un paciente con síndrome metabólico, el primer objetivo que debemos plantearnos es que el paciente debe bajar de peso. Pero no el peso que medimos en una balanza, sino fundamentalmente los cambios en la composición corporal, porque estamos hablando que el defecto fundamental del paciente es el aumento de la grasa corporal y sobre todo de la grasa abdominal. Y las metas que debemos ponernos en el tratamiento de este paciente tienen que ser metas reales y metas que sean factibles de alcanzar. En los estudios han visto que disminuir del 10% del peso actual o del peso con el paciente viene el paciente es suficiente para mejorar los parámetros metabólicos. Segundo, no se deben hacer bajas rápidas de peso para evitar el rebote, que es algo que los pacientes que han hecho dietas de distinto tipo conocen muy bien. Y este periodo de bajar de peso, subir de peso, es lo que se conoce como el fenómeno yo-yo, y es tan grave como mantenerse con sobrepeso permanentemente. Las metas de baja de peso tienen que ser pequeñas, 2 o 4 kilos al mes de baja de peso suelen ser suficientes, y para ello existen varias estrategias. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la dieta disminuye los riesgos de enfermedad cardiovascular? Entre los posibles mecanismos se ha visto que disminuyen los parámetros lipídicos, disminuye la presión arterial, mejora la sensibilidad a la insulina, se disminuye la respuesta inflamatoria, se disminuye el estrés oxidativo, se mejora la función endotelial, disminuye la tendencia a la trombosis, se puede disminuir y evitar la ganancia de peso, entre otros factores. Entre las estrategias nutricionales para el manejo del síndrome metabólico se han estudiado muchas. Una de ellas es la restricción energética, la variación en la composición de macronutrientes de la dieta, adquirir o llevar estilos de vida y de conducta como la dieta mediterránea. Y por medio de todas estas estrategias podemos disminuir los parámetros del síndrome metabólico. Hay otros factores que también se están estudiando, como el uso de la fibra, los probióticos, etc. Aquí ustedes pueden ver cuáles son las intervenciones nutricionales usadas en el manejo de la obesidad. Todos sabemos, tanto la AHA como la Asociación Americana de Diabetes recomiendan que para el control y baja del peso, la terapia médica nutricional elaborada por una dietista o un médico nutriólogo capacitado pueden ser suficientes para lograr metas importantes. En el cambio del peso, generalmente no logramos bajas de peso importantes. En los diabéticos se puede lograr bajas de 2.7 kilos o de 1 kilo aproximadamente. Pero tenemos unas respuestas
no despreciables en cuanto a mejoramiento del perímetro de la cintura, de la hemoglobina glicosilada, de los parámetros lipídicos y de la presión arterial. Las intervenciones con cambios en el estilo de vida incluyen no solo la dieta, sino el ejercicio, la supervisión y el monitoreo estrecho entre el personal de salud y los pacientes, como es el programa, como el que se hizo en el Prevention Program Proven de diabetes. Se ve que se disminuye la incidencia de diabetes en un 58%, puede disminuir la hemoglobina glicosilada, la presión arterial, el riesgo de enfermedad cardiovascular. En los diabéticos recién diagnosticados podemos tener remisión de la diabetes tipo 2 y podemos lograr bajas de 8.6 kilos en el primer año y baja de un 6% a lo largo de 13 años. Pero esto requiere que tengamos un equipo multidisciplinario de manejo de estos pacientes y que haya un seguimiento estricto. Si así no se hace, no funciona el plan. Dentro de la restricción calórica, cuando hablamos de restricción calórica, no es hacer dietas muy bajas en calorías, sino se habla de reducir 500 a 1000 calorías menos del consumo habitual de la persona. Es decir, cuando nosotros tenemos el paciente, valoramos cuál es su consumo de calorías y de el consumo real, le restamos 500 o 1000 calorías dependiendo del objetivo. Esta es la mejor estrategia que se ha estudiado para bajar de peso. Se logra generalmente disminuyendo el exceso de grasas, el exceso de hidratos de carbono. ¿Cuáles son los efectos de las dietas hipocalóricas? Que primero que cambia la composición corporal, que era uno de los objetivos que teníamos, puede disminuir la presión arterial, mejora los parámetros lipídicos, disminuye los marcadores inflamatorios y mejora la sensibilidad a la insulina. Pero existen varios tipos de dietas de restricción calóricas. Unas de ellas son las dietas muy bajas en calorías, que son las dietas de menos de 800 calorías, las dietas bajas en calorías, que son de 800 a 1200 calorías, y las dietas hipocalóricas para el requerimiento nutricional individual, y también el ayuno intermitente y el tiempo restringido de alimentación. Aquí pueden ver ustedes con una dieta hipocalórica de menos de 1200 calorías o una dieta very low calórica, es decir, menos de 400 calorías aplicadas en ese tiempo, solo se logró bajas de entre 0,5 a 1.5 kilos por semana. Las dietas hipocalóricas, cuando nosotros las queramos hacer, tienen que ser equilibradas. ¿Qué quiere decir equilibrada? Que el aporte de macronutrientes se mantenga en las recomendaciones generales, que es decir, que el aporte de los hidratos de carbono sea del 50 al 60%, que las proteínas aporten 10 a 20% del valor calórico total y que las grasas no pasen del 30%. Con este tipo de dietas podemos lograr una pérdida de peso entre 0,5 a 1 kilogramo por semana, y esto equivale a un 8% de la pérdida ponderal en un periodo promedio de 6 meses. Esto tiene un nivel de evidencia A y por eso es una de las recomendaciones que se hacen en las guías de tratamiento de la obesidad. ¿Qué estrategias podemos utilizar para las dietas hipocalóricas equilibradas? Yo diría que son dos. Una es la disminución del tamaño de la ración consumida y dos, la disminución de la densidad energética de la dieta. Que esto aplica mucho para el tipo de dieta que nosotros generalmente tenemos en nuestro país. Dentro de las dietas, la disminución del tamaño de la ración es importante. Como ustedes pueden ver, esta cantidad de arroz no es lo mismo que esto y el aporte calórico es diferente. Y eso es importante porque tenemos que quitarnos el lema de que ecuatoriano que se respeta come chimborazo de arroz. Por otro lado, la disminución de la densidad energética de la dieta se basa en la preparación de los alimentos. Generalmente decimos que las papas engordan, pero no es la papa la que engorda ni la cantidad de hidrato de carbono que ésta posee, sino la forma en que la preparamos. Aquí les he puesto, por ejemplo, estas 3 papas preparadas al vapor tienen 70 calorías, pero si las mismas las hacemos al horno, sube a 101, y si esas mismas las preparo como papas fritas, sube a 290 calorías. Pero si las mismas son como papas chips, el aporte calórico es 538. Es decir, la forma de preparación del alimento, la grasa que le pongo para la preparación, va a variar el aporte calórico y la densidad energética del alimento. También mencionaba el doctor anteriormente, el ayuno intermitente está como de moda últimamente y se la define como la abstinencia voluntaria de alimentos y bebidas por un periodo específico recurrente de tiempo. Tiene como características la intensidad, la frecuencia y la duración de los periodos de ayuno. La intensidad se refiere al tiempo, a la restricción de alimentos y bebidas, tanto en calidad, tipo de alimentos que utilizamos. Esta dieta puede utilizarse
pero va a depender del estilo de vida y de la tolerabilidad de cada individuo. Aquí tienen ustedes los más frecuentes tipos de ayuno intermitente que se conocen. Perdón. Uno es el ayuno alternado, en el que se hace un día libre y un día completo de ayuno. El ayuno modificado, en el que se hace un día libre y un día una dieta de muy bajas calorías, solo el paciente consume el 25% de su consumo calórico, con lo cual conseguimos una disminución de 5.6 kilos de peso y también una disminución de los parámetros lipídicos. Este fue un estudio hecho por 8 semanas en individuos con índice de masa corporal de 33.8 con una edad de 46 años. El otro es el tipo 2.5 que se conoce, que es ayuno de 2 días a la semana y 5 días de dieta normal o al libitum. Con esto se consiguen disminuciones de 8 kilos de peso, 3.8 kilos de la grasa corporal total y una disminución de 0.7 de la hemoglobina glicosilada. Este es un estudio hecho en 37 mujeres con índice de masa corporal de 35, diabéticos tipo 2 durante un seguimiento de 12 semanas. La otra es la dieta 1.6, que es un ayuno de un día a la semana, 6 días normal. Se pueden conseguir disminuciones de 8 kilos de peso y 3.7 kilos de grasa. Este fue hecho en 13 pacientes con índice de masa corporal de 35.8 y con un seguimiento de 8 semanas. Y el otro tipo es el tiempo restringido de alimentación, en el que cada día al paciente hace un ayuno de 12 a 20 horas, dejándole una ventana para comer de 4 a 12 horas. Ahí hay distintos, hay el 16-8, que es el más frecuente, 8 horas se puede comer y 16 horas no se come, etcétera. Pero en ese tiempo el paciente debe recibir una recomendación de lo que es una dieta saludable, manejo de porciones, etcétera, porque si no, tampoco funciona si el paciente va a comer libremente. Aquí tienen ustedes algunos resultados de los estudios de intervención con ayuno intermitente hechos en humanos. Porque el problema con esto es que todavía hay estudios con tamaños de muestra muy pequeños. Aquí, por ejemplo, en el primero, Halber hizo un estudio de 8 mujeres no obesas, adultas, a las que se hizo 15 días de dieta alternada de ayunas, y lo que encontraron fue que disminuye la glucosa y los niveles de insulina. También aumentó la adiponectina, disminuyó la leptina, disminuyeron los niveles de interleuquina 6 y de TNF-alfa. En nuestro estudio, Heilbron hizo un estudio en adultos no obesos durante 22 días, en el que los pacientes recibieron un periodo de 36 horas de ayuno. También mejoró la glucosa, mejoró la insulina, pero no hubo ningún efecto sobre los lípidos ni sobre los marcadores inflamatorios. Acá, el de régimen modificado en individuos obesos, adultos, diabéticos, durante 20 semanas, se hizo un día a la semana de ayuno y 5 días de consumo normal, con dieta de 1.200 a 1.500 calorías. Se logró baja de peso, disminución de la glucosa, disminución de la insulina, no cambio sobre los parámetros lipídicos ni sobre los marcadores inflamatorios. Entonces, se está hablando ahora que el tiempo restringido de alimentación, que es decir, que el paciente puede comer entre 4 a 12 horas en un individuo con síndrome metabólico, puede lograrse el mejoramiento de los parámetros metabólicos que acompañan al síndrome metabólico. Sin embargo, todavía amerita que se haya estudios de largo plazo, pero pueden ser beneficiosos en algunos casos. El segundo estrategia que tenemos son los cambios en la composición nutricional de los macronutrientes. Normalmente hablamos de dietas equilibradas, que son aquellas en las cuales el 40 al 60% del valor calórico total vienen de los hidratos de carbono, 25 a 30% de las grasas y 10 a 20% de las proteínas. Hay también las que son muy bajas en hidratos de carbono, bajas en hidratos de carbono, bajas en grasas y altas en proteína. El juego que se haga entre los distintos macronutrientes va a marcar respuestas diferentes desde el punto de vista metabólico. Las dietas bajas en hidratos de carbono son aquellas que tienen entre el 10 al 40% del valor calórico total de hidratos de carbono. Estas van a disminuir los triglicéridos, mejoran generalmente los parámetros lipídicos, mejora la presión arterial, reduce la glucosa plasmática, reduce la grasa visceral, disminuye marcadores inflamatorios y disminuye los niveles de depósitos grasos hepáticos. Sin embargo, es importante considerar los riesgos versus los beneficios. Se ha visto que las dietas que tienen menos de 20 gramos, del 20% de hidratos de carbono, menos del 20% de hidratos de carbono de aparte de la dieta, estas personas tienen un mayor riesgo de muerte.
las dietas normales en hidratos de carbono son estables, igual que a medida que se aumente la cantidad de hidratos de carbono, los riesgos también aumentan. Dentro de la clasificación de las dietas bajas en hidratos de carbono, tenemos las dietas muy bajas en carbohidratos o dietas cetogénicas, que generalmente aportan menos de 50 gramos de hidratos de carbono al día o menos del 10% del valor calórico total. Las bajas en carbohidratos, menos de 130 gramos o menos del 26% del valor calórico total. Las dietas moderadas son aquellas que aportan entre el 26 y el 45% del valor calórico total, y dietas altas mayores al 45%. Aquí tienen ustedes una comparación de una dieta cetogénica versus dietas no cetogénicas en función de la pérdida de peso. Es un metaanálisis en el que, si ustedes se fijan, si bien las dietas cetogénicas logran bajar de peso, no son mayores y no son estadísticamente significativas entre unas y otras. Si la dieta cetogénica aquí bajó 6.3 kilos, esta bajó 7.2, esta bajó 5.8, esta bajó 4.3. Y entonces ahí nosotros tenemos que evaluar, ¿vale la pena someterle al paciente a una dieta cetogénica cuando sabemos que existen efectos adversos de la cetosis nutricional y efectos adversos a corto plazo, como náusea y vómito, estreñimiento, deshidratación, anorexia, letargo, hipoglicemia, irritabilidad, depresión, etcétera, y efectos a largo plazo como anomalías de los metabolismos de los lípidos? Puede precipitar una esteatosis hepática severa, suele haber hipoproteinemia, deficiencias de minerales, miocardiopatías y nefrolitiasis. ¿Cuál sería la dieta ideal para el manejo del síndrome metabólico desde el punto de vista de la composición de macronutrientes? Aquí ustedes ven, este es en el estudio DIRECT, una comparación entre las dietas low carb, que es la línea azul, la dieta mediterránea, que es la línea roja, y la dieta low fat, que sería la verde. Si ustedes se fijan, las tres dietas durante las primeras 6 semanas logran una baja de peso importante y posteriormente todas empiezan a tener una elevación, pero es la dieta baja en carbohidratos que la que más repunte tiene, y después prácticamente tienen la misma respuesta que lo que tiene la dieta mediterránea. Igualmente, las dietas low fat y las dietas low carbohidratos en seguimientos a 2 años son exactamente iguales en individuos obesos. ¿Cuál es la respuesta para los parámetros lipídicos a estos cambios en la dieta? Igualmente, aquí vamos a comparar las low fat, que son las en azul, y las low carb, las que son en rojo. Obviamente, si disminuyo los niveles de hidratos de carbono en mi dieta, los niveles de triglicéridos van a bajar. Pero esto ocurre aproximadamente en los primeros 3 meses, se estabiliza a los 6 meses y luego empieza nuevamente a subir y llega a los mismos niveles a los 2 años. Lo mismo ocurre con las VLDL. Las HDL, sí se ve que las dietas low carb ayudan o tienen mejores niveles de HDL, y con la LDL, colesterol, las low fat serían mejor. Este es un estudio que se hizo para valorar la restricción de hidratos de carbono, cómo mejoran el síndrome metabólico independientemente de la pérdida de peso. Entonces, este es un estudio en el que se dio a todos los individuos 2.950 calorías y se les dio una dieta baja en hidratos de carbono con el 6% del aporte, medias en hidratos de carbono 32% y altas 57%. Fue el mismo grupo de pacientes a las que se les hizo una dieta de wash out, digamos, su dieta habitual. Se les dio la dieta low carb. Después de 4 semanas hizo un wash out con su dieta habitual. Se le dio la dieta moderada en hidratos de carbono, se hizo un wash out y se dio una dieta alta en hidratos de carbono. ¿Cuál fue el resultado? Este es un estudio pequeño en el que tenían 18 personas con síndrome metabólico. Cuando se les sometieron a la dieta baja en hidratos de carbono, la mitad de las personas dejaron de tener síndrome metabólico. Cuando se les dio la dieta moderada en carbohidratos, solo 3 dejaron de tener síndrome metabólico, y cuando se las dietas altas en hidrato de carbono, solo 1 dejó de tener síndrome metabólico. Igualmente, aquí podemos ver los triglicéridos, los que tienen bajos en hidratos de carbono tienen menos niveles versus las otras, igual que con el HDL tienen más altas. Este es glucosa, los que tienen bajo en hidrato de carbono tienen menos niveles de glucosa, las moderadas y las altas van iguales, y esto igual con la presión, no hay cambios. ¿Cuáles serían las conclusiones? Que todas las dietas sirven para bajar de peso en los primeros meses, que la pérdida de peso es ligeramente mayor con las dietas bajas en hidratos de carbono en el corto plazo, pero no en el largo plazo, que existen todas una reganancia de peso al año y se estabilizan a los 2 años,
que los niveles de triglicéridos y HDL colesterol parecen responder mejor a las dietas bajas en hidratos de carbono y a la dieta mediterránea. Los niveles de adipodectina, presión arterial, leptina no son afectadas por ninguno de estos cambios y los mayores resultados que se obtienen son debido a la adherencia estricta de la dieta a largo plazo, porque si no hay adherencia, se pierde absolutamente todo lo que se haya conseguido. Otra estrategia son las dietas bajas en grasa. Estas han demostrado cambios en la composición corporal, disminución de la presión arterial, de los parámetros lipídicos, de los marcadores inflamatorios, de la sensibilidad de la insulina, pero hay que tener cuidado que cuando hacemos dietas bajas en grasa, sin restricción calórica, pueden aumentar los triglicéridos y disminuir los niveles de HDL colesterol. Aquí ustedes pueden ver, este es un metaanálisis en el que se mide cambios en la grasa corporal comparando la dieta baja en hidratos de carbono y la dieta baja en grasas. Como pueden ver, la mejor respuesta en cambios de composición corporal y compartimiento graso es a favor de las dietas bajas en grasa. Aquí vemos en cambio una comparación de la pérdida de peso a un seguimiento de 4 años comparando la dieta baja en grasa y la dieta mediterránea. Entonces, igual, en el primer año, la dieta mediterránea logra una mejor baja de peso y a lo largo de los 4 años de seguimiento, la respuesta en cuanto al control de peso son iguales. También se han estudiado las dietas altas en grasa, pero sin restringir los hidratos de carbono, y estas hay que tener cuidado porque tienen efectos en el metabolismo. Las dietas altas en grasa, que generalmente aportan más del 42% del valor calórico total, pueden aumentar las expresiones de genes de obesidad y van a tener efectos totalmente contrarios a los que estamos buscando en los pacientes con síndrome metabólico. Los estudios han demostrado que la disminución de la grasa en la dieta es importante, pero tal vez nos olvidamos de algo importante que es la composición de la grasa, que también tiene impacto metabólico. Entonces se han estudiado dietas altas en ácidos grasos monoinsaturados, dietas altas en ácidos poliinsaturados, la suplementación con omega 3 y las dietas altas en grasas saturadas. Se ha visto, por ejemplo, este es el estudio hecho en Europa que se llama el estudio Lifhem, en el que se ve cuál es la respuesta del OMA-IR entre las grasas saturadas, la dieta MUFA y los suplementos con omega 3. Si vemos nosotros que antes de la intervención, si nosotros damos dietas altas en grasa saturada, la insulinoresistencia se agrava. Si en cambio damos dietas altas en ácidos monoinsaturados, la insulinoresistencia disminuye. No pasa nada con la suplementación de omega 3. Aquí podemos nosotros también evidenciar, este es el estudio de Kangwoo, que es hecho en Corea, en el cual podemos ver cuál es la variación que existe en dietas bajas en grasa, que sería menos del 37% de grasa, más del 37% del aporte de grasa, comparando los ácidos grasos saturados con los ácidos monoinsaturados. Entonces se puede ver que las personas que consumen mayor cantidad de grasos monoinsaturados tienen menos grasa que aquellos que consumen altas grasas saturadas. Y esto se pierde si es que el consumo total de grasas es alto. A la luz de los estudios y de los resultados se ve que las dietas altas en grasas saturadas aumentan los niveles de triglicéridos y aumentan los niveles de LDL. Las dietas altas en ácidos grasos monoinsaturados aumentan las HDL y las dietas altas en poliinsaturados, fundamentalmente omega 3, disminuyen los niveles de triglicéridos, pero pueden aumentar los niveles de LDL. ¿Cómo actúan? Los MUFA o los ácidos grasos monoinsaturados van a actuar disminuyendo el factor de necrosis tumoral kappa B, disminuyendo los niveles de TNF-alfa, disminuyendo la metaloproteína 9 y disminuyendo el peripheral blood mononuclear cells, que tienen que ver con inflamación celular básicamente, y también aumentan todas las enzimas que tienen que ver con el proceso de oxidación. Mientras que los ácidos grasos saturados hacen totalmente lo contrario. Hablando de otra estrategia, hablamos de los estilos de vida. Entre los estilos de vida se habla de los patrones de alimentación y en esta incluimos dos, la dieta DASH y la dieta mediterránea. La dieta DASH es una dieta que fue ideada en a partir de estudios publicados en 1997, en los cuales se veía que este tipo de dieta disminuía la presión arterial y podía disminuir la enfermedad en las personas que la padecían. La dieta DASH se caracteriza por ser isocalórica,
porque tiene cantidades moderadas de grasa total y bajo contenido de grasas saturadas y colesterol. Se caracteriza por un elevado consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Se usa lácteos bajos en grasa y hay un aporte controlado de carne roja, pescados y aves. Se puede disminuir la cantidad de sodio hasta niveles entre 1.500 y 2.300 miligramos al día. Esto hace que sea una dieta rica en minerales como potasio, magnesio, calcio, proteínas y fibra. Existen un sinnúmero de estudios y resultados sobre el efecto de la dieta DASH en la presión arterial. Aquí podemos ver las medias de presión arterial sistólica en distintos grupos etarios, comparando la típica dieta alta en sodio versus la dieta DASH baja en sodio. Y obviamente se puede ver que la dieta, desde el momento que se inician los distintos grupos etarios, las presiones tienden a ser menores. Acá, por otro lado, comparamos una dieta DASH versus una dieta control, en el cual no se modificó los valores de sodio. Esta es una dieta alta en sodio, intermedia en sodio y bajo en sodio. Siempre la dieta DASH, independientemente del valor de sodio, logró menores valores de presión sistólica. ¿Cómo actúa la dieta DASH? Decía que las características de esta dieta hacen que disminuya la presión arterial. El aumento de los lácteos provocan un aumento de aporte de calcio. Se discute si hay un posible rol en la adiposidad, y también el aumento de fibra hace que disminuya el índice glicémico, disminuya la absorción de colesterol, y por esos mecanismos indirectos disminuya la sensibilidad a la insulina y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay un sinnúmero de estudios del impacto de la dieta DASH, por ejemplo, en el mejoramiento del ácido úrico, de la composición corporal, en el hígado graso, en distintos factores de riesgo cardiovascular, en el estrés oxidativo, como alternativa, en el índice glicémico en los diabetes, en algunos factores de riesgo en individuos diabéticos, en el riesgo, en el impacto en fatal y no fatal enfermedad cardiovascular. Tanto ha sido así que después de 20 años de que la dieta DASH ha sido utilizada y estudiada, se ha visto que la dieta DASH sin reducción de los niveles de sodio puede ser importante para controlar la presión arterial en diversos tipos de pacientes, inclusive en los prehipertensos. Tan importantes son los resultados que ha tenido la dieta DASH que en el JN7 ya se le incluyó como una recomendación para seguimiento, porque se ha visto que con esta logramos una reducción de entre 8 a 14 milímetros de mercurio de la presión arterial. La dieta DASH se caracteriza por tener 27% del valor calórico total de la grasa, 6% de grasa saturada, baja en colesterol, hidratos de carbono 55% del valor calórico total y proteínas 18%. Reduce la presión arterial, reduce el índice de masa corporal y el perímetro de la cintura, mejora el perfil cardiometabólico y disminuye la incidencia de diabetes tipo 2. La dieta mediterránea es otro de los estilos de vida que deberíamos seguir. No se habla en sí de la dieta mediterránea, sino un estilo de vida mediterráneo que incluye la forma de comer, ser activo físicamente, el consumo de vino y el consumo de agua como bebidas. El estudio de la dieta mediterránea vino a partir de los estudios epidemiológicos que se veían en Grecia, en el sur de Italia y España, en el que se veía que estas dietas que se caracterizaban por un alto consumo de grasas que vienen del aceite de oliva, el consumo de cereales no refinados, el consumo moderado de pescado, el bajo consumo de carne roja y el consumo moderado de vino, hacían que estas poblaciones tengan un menor prevalencia de enfermedades cardiometabólicas. Y desde ahí se empezó a estudiar estas dietas. Y hay varios estudios. En el estudio de las enfermeras, en un seguimiento de 16 años, se vio que el aumento del consumo de pescado disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 45%. En el estudio de los médicos, en un seguimiento de 17 años, se vio un menor riesgo relativo de muerte súbita relacionado con el aumento del consumo de omega 3. En el estudio cardiovascular Health de 7 años de seguimiento, también se vio que los ácidos grasos poliinsaturados se asocian con menor riesgo de enfermedad de infarto fatal. El estudio tal vez más importante es el estudio Predimet, en el cual se valoró, se quiso comparar la dieta mediterránea
suplementada con aceite de oliva extra virgen, o un grupo y a otro grupo se le dio frutos secos y se quiso ver qué es lo que pasa. En este estudio se evaluó a 7.447 pacientes y se dividió en 3 grupos: aquellos que recibían una suplementación de aceite de oliva, otro que recibía suplementación de frutos secos, fundamentalmente nueces, y otro grupo que siguió las guías de la American Heart Association. ¿Qué es lo que se encontró? Aquí ustedes pueden ver cuál es la incidencia acumulativa de tener un evento cardiovascular, sea infarto, stroke o muerte, entre la dieta control y la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o nueces. Desde el principio, en el seguimiento de 5 años, se separaron los grupos. Igualmente, acá vemos, aquí, aquí ustedes pueden ver la tasa de mortalidad, igual la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva. Aquí podemos ver la incidencia de complicaciones cardiovasculares entre el grupo control, la dieta mediterránea suplementada con nueces y con aceite de oliva. Desde el principio se separan las curvas. ¿Qué es lo que demostró? Que el riesgo de tener un evento cardiovascular se redujo en un 30% en ambos grupos de dieta mediterránea versus la dieta control. En el estudio del PREDIMED también se vio que las personas que llevan un estilo de vida mediterráneo más una suplementación de aceite de oliva tienen menos niveles de PCR ultrasensible. Igualmente, el impacto de la dieta mediterránea en este estudio se vio, comparó nunca fumadores versus los fumadores y su relación con las causas de mortalidad. Y se vio que a pesar que los individuos eran fumadores, la dieta mediterránea le disminuyó el riesgo de muerte. Este es otro estudio que también en el que se demuestra que la dieta mediterránea, en el estudio PREDIMED, aquí van a comparar los años libres de diabetes en un seguimiento de 5 años, y se vio que las personas que llevaban la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o con nueces tenían más años libres de diabetes que aquellos que llevaban la dieta control. Y así hay un sinnúmero de estudios como estos, tanto de prevención primaria, de prevención secundaria, con seguimientos variables, en los cuales el objetivo era buscar disminuir la incidencia de mortalidad cardiovascular, disminuir la incidencia de síndrome metabólico. Por ejemplo, en este estudio se vio que el 28 al 35% de las personas que llevaban dieta mediterránea revirtieron el síndrome metabólico. Aquí, este es un estudio hecho en Chile, en el que se vio que las personas que siguen la dieta mediterránea, mientras más se ajusten a ella, la prevalencia de obesidad disminuye, igual que disminuye la prevalencia de síndrome metabólico. Y esto está basado en que no solo hay que hacer la dieta mediterránea, sino cumplir los puntos. Y se ha establecido una encuesta donde se da un puntaje dependiendo a cuántos de estos equivalentes, de estas normas, digamos, de vida, cumplen las personas, y se da un puntaje. Entonces, el score de la dieta mediterránea, que evalúa la alta relación ácidos grasos monoinsaturados versus saturados, el consumo moderado de alcohol, el consumo de leguminosas, cereales, frutas, verduras, hortalizas, etc. Y el óptimo score es que sea sobre 9. Entonces, si una persona se adhiere, mientras más se adhiere a la dieta, su tasa de mortalidad disminuye 9%, la tasa de mortalidad cardiovascular 9%, pero también tiene incidencia sobre mortalidad por cáncer y también con Parkinson y Alzheimer. ¿Cómo debería ser una dieta mediterránea? Es que una persona debe consumir más de 4 cucharaditas de aceite de oliva por día, debe tener 3 o más porciones de nueces en la semana, incluir más de 3 frutas en el día, más de 2 vegetales en el día, consumir más de 3 veces a la semana pescado. El sofrito, inclusive se ha estudiado si el sofrito que lo utilizan en las preparaciones, que es algo con tomate, cebolla, ajo, hierbas y el aceite de oliva, parece que inclusive que ese sofrito que es típico de la comida italiana también tiene que ver con las bondades que tiene la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea, que se caracteriza por tener 35 a 45% de las calorías provenientes de las dietas, de las grasas, principalmente ácidos grasos monoinsaturados, aceite de oliva y nueces,
35 a 45% de hidratos de carbono y entre 15 a 18% de las proteínas, hay evidencias que demuestran que disminuye la incidencia de enfermedad cardiovascular, disminuye la presión arterial tanto sistólica como diastólica, mejora los parámetros lipídicos, disminuye la incidencia de diabetes tipo 2 y tiene una asociación inversa con mortalidad general y enfermedad cardiovascular. Otro tipo de dietas son las dietas altas en proteínas. Estas, en general, no se recomiendan como una estrategia para bajar de peso ni para manejo del control de peso. Lo que en lo que se recomienda es que los pacientes introduzcan cambios en la proporción de las proteínas de la dieta para garantizar el mantenimiento de su masa magra dentro de una dieta hipocalórica. Y si se prescribe una dieta hiperproteica, debe limitarse el aporte de proteínas animales para disminuir el riesgo de mortalidad a muy largo plazo. Pero más importante que la cantidad de proteína que consumamos es la calidad de proteína que consumamos. Entonces se ha visto la proteína de la sardina versus la proteína de la leche. Se ha visto que la sardina es mejor para disminuir la insulinoresistencia, la inflamación y el estrés oxidativo en el tejido adiposo. Igualmente, la proteína del bacalao en un estudio de 4 semanas disminuyó la PCR o la inflamación, mejorando la sensibilidad a la insulina. Las dietas altas en proteínas, finalmente, lo único que pueden lograr es una reducción de los niveles de triglicéridos, porque suelen ser dietas que se acompañan de disminución de la cantidad de hidratos de carbono. Otra estrategia que es muy discutida y que puede ser controversial es el efecto de las dietas vegetarianas en el manejo del síndrome metabólico. No hay una recomendación específica en ninguna de las guías que diga que se tenga que seguir esta dieta. Sin embargo, nosotros nos podemos topar con pacientes que la siguen desde un punto de vista filosófico y nosotros tenemos que respetar eso. Entonces, aquí ustedes tienen un metaanálisis en los que se ve que hay estudios que están a favor de que la dieta vegetariana sí mejora los riesgos cardiometabólicos, mientras que otros que no. Eso hace que no haya una recomendación en eso, aunque pueden encontrarse reducción de la presión arterial, pueden disminuir el peso y el riesgo de obesidad, puede haber una disminución de las causas de mortalidad y el riesgo de diabetes, pero no hay pruebas concluyentes que disminuyan el síndrome metabólico versus las dietas omnívoras. Por lo tanto, hay que esperar resultados de estudios controlados y comparativos a largo plazo para que se pueda considerar una recomendación. También últimamente está de moda todos los alimentos funcionales y ahí entran un montón de cosas que son controversiales. Todavía no hay evidencia científica suficiente para poder recomendarlos. Entonces, con respecto al alcohol, se ha visto que el moderado consumo de alcohol aumenta los niveles de HDL y puede disminuir la LDL. El uso de antioxidantes pueden tener algún beneficio, pero no hay evidencias para recomendar suplementar con estos compuestos. Tal vez algo novedoso últimamente es que los lácteos, por ejemplo, hay un estudio que el uso de 500 mililitros de leche descremada durante 12 semanas en sujetos con sobrepeso mejoró los parámetros lipídicos, la sensibilidad a la insulina, disminuyó la presión arterial y la composición corporal. Aquí tienen ustedes, este es un estudio donde hay un metaanálisis en el que se ve la prevalencia de síndrome metabólico sin usar leche, una porción de leche, de 1 a 2 porciones de leche más 2 porciones de leche. Entonces se ve que el riesgo de síndrome metabólico disminuye mientras más porciones de leche toma al día. Lo mismo pasa con la presión, lo mismo con el perímetro de la cintura, sin ningún impacto sobre los parámetros lipídicos. Este es un estudio de un seguimiento de 147,000 pacientes en 21 países, en el cual se concluye que los productos lácteos, especialmente los grasos enteros, pueden estar asociados con menor prevalencia de síndrome metabólico y disminuir el riesgo de hipertensión y diabetes. Pero son estudios que todavía no son suficientes para que sea una recomendación, pero resulta un dato interesante en el momento. Y hay un estudio coreano que también está demostrando esto. El huevo probablemente es uno de los alimentos que más controversias ha tenido. En un tiempo se les prohibía a los pacientes y el huevo ha adquirido en los últimos meses, en los últimos años, ha dejado de ser el cuco porque se ve que el consumo de huevo puede estar relacionado con disminución de triglicéridos, de la presión arterial y de la LDL pequeña y densa, así como los niveles de glucosa, insulina, el TNF y el amiloide.
aumenta las HDL. Esto se debe a que nutricionalmente, sobre todo en la yema del huevo, es componente alto en proteínas, alto en fosfolípidos activos, carotenoides, luteína y zeaxantina. De hecho, hay estudios en Corea, se está trabajando mucho eso, en que se ve que disminuye el riesgo de síndrome metabólico con el consumo de huevos. Otra estrategia es el aumento de fibra en la dieta, que igual tiene todos los beneficios que ya hemos visto. Una dieta con 21 a 30 gramos al día, proveniente de plantas, frutas, vegetales y semillas. Pueden ver así, este es un estudio chileno en el que se hizo una intervención aumentando fibra dietética en el síndrome metabólico, y se puede ver antes de la intervención y después de la intervención, por ejemplo, cuando comen salvado de avena, que disminuye el índice de masa corporal, igual que cuando usamos salvado de trigo. Lo mismo pasa con el perímetro de la cintura. Y aquí podemos ver qué pasa con la glucosa, los triglicéridos y el colesterol antes de la intervención y después de la intervención. Con todo esto, nos queda la pregunta. Entonces, ¿cuál es la mejor? La mejor es la que el paciente pueda hacer, la que el paciente acepte, la que él crea que puede cumplir, tomando en consideración siempre la patología y los objetivos del tratamiento, los hábitos y costumbres individuales, cuáles son las preferencias y los rechazos, qué alimentos le gusta y qué no, el entorno social y económico. Esto nos lleva a que la dieta tiene que ser individualizada y elaborada con el paciente al momento de la consulta. Hay un sinnúmero de pirámides, etcétera, pero nosotros podemos personalizar las pirámides y adecuarlas a nuestra realidad y a nuestro paciente. Aquí tienen ustedes cuáles son de las distintas estrategias nutricionales, cuál es el impacto. Esta es la terapia médica nutricional de la que hablaba, esta es las intervenciones en el estilo de vida, y la restricción calórica probablemente es la que mejor nos va en el síndrome metabólico. La dieta alta en fibra también nos funciona, y la dieta mediterránea y la dieta DASH. Esas serían las opciones con las que nosotros podemos jugar. Cambios en el estilo de vida, las recomendaciones generales para bajar de peso nos dicen que debemos hacer una dieta restringida entre 500 a 1000 calorías, tiene que ser individualizada, ajustarla a los requerimientos de la dieta mediterránea y la dieta DASH, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo quiero comparar que si nosotros decimos que la dieta DASH y la dieta mediterránea son las mejores, las que más se han estudiado, son las que nosotros deberíamos hacerlas en nuestro medio. Entonces, la dieta DASH se caracteriza por usar 6 a 8 porciones de granos al día, 4 a 5 porciones de fruta, 4 a 5 porciones de vegetales, 2 a 3 porciones de leche y derivados bajos en grasa y aceite. ¿Es factible que nosotros podamos hacer eso, aplicarlo en nuestra realidad? Sí. En la dieta mediterránea se recomienda no consumir alimentos procesados diariamente, frutas consumir diariamente, consumir vegetales, leche y derivados. Sí, todo podemos. Tal vez el último punto, que es el consumo diario de aceite de oliva extra virgen como fuente principal de grasa, es posible que este sea un parámetro difícil de cumplir, pero no imposible. El sabor puede ser uno de los limitantes porque no está en nuestro hábito. Como nuestra cocina usa mucho la fritura, el aceite de oliva no es bueno para fritura, y un limitante puede ser el costo. Por otro lado, con respecto al consumo de proteínas, de carne, pollo, pescado, al menos 6 onzas al día, es factible en las personas que tienen un nivel económico que puedan hacerlo, sí. El dulce y azúcar, menos de 5 porciones a la semana, es posible, pero requiere educación y darle alternativas al paciente. La baja del sodio en la dieta es posible, pero requiere educación y alternativas. En la dieta mediterránea, el alto consumo de pescados en omega 3 y el moderado consumo de pollo y huevos. El pescado tal vez en la sierra es difícil, el pescado no es barato tampoco, entonces la disponibilidad puede ser un limitante, igual que el costo y algunas personas el sabor. Los dulces en nuestro medio es difícil porque somos la cultura del jugo, la gaseosa y los dulces, y estos con educación y negociando con el paciente se pueden lograr. El uso de hierbas y especies en lugar de sal es difícil porque no hay hábito en nuestro medio de todas las hierbas y especies que existen como para eso. El consumo del alcohol es factible, el uso de las nueces y semillas es factible, pero puede ser un limitante el costo. Con respecto a la dieta mediterránea, el vino rojo, 1 o 2 vasos al día con las comidas es posible,
la disponibilidad y el costo pueden ser un limitante, pero tampoco puede ser algo que nosotros podemos decirle al paciente como una recomendación, tome todos los días, porque hay que evaluar el riesgo de alcoholismo que puede existir en la persona antes de hacer la recomendación. El consumo de altas plantas como las nueces y el lino es probable, el acceso es un poco difícil por el costo y usar dietas, hierbas antioxidantes como ajo, cebolla es factible y se puede utilizar. Entonces, si nosotros queremos hacer una recomendación general sobre lo que qué es lo que el paciente debe comer, debemos enfatizar en el uso de frutas y vegetales, pero las frutas enteras, no como jugos, hay que quitarle la cultura del jugo en nuestro medio, usar granos enteros, usar proteínas saludables, principalmente pescado, usar grasas bajas, productos bajos en grasa, consumo de nueces, pollo, usar menos carne roja, usar el aceite de soya o de canola si es de maíz es difícil. Hay que minimizar el consumo de bebidas y alimentos que tengan adicionado azúcar, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, carnes procesadas, evitar los productos altos en sal, bebidas alcohólicas y los aceites tropicales. Esto es importante porque yo veo que ahorita hay una moda del aceite de coco, que no sé de dónde salen, pero sigue siendo una grasa saturada que no debería ser parte de la dieta. Las recomendaciones para la dieta, para el síndrome metabólico, diríamos que tenemos que usar dietas que disminuyan la obesidad central con reducción de calorías. Si tiene presión arterial, hacer un ajuste, usar la dieta DASH. Si tiene niveles de triglicéridos elevados y baja HDL, reducir el aporte de calorías en la dieta y trabajar en la baja de peso. Si es posible, introducir un estilo de vida mediterránea. Si tiene elevada la glucosa, reducir el aporte calórico de la dieta. Si hay necesidad de bajar de peso, hay que hacerlo. Y hay que reducir el consumo de grasa, de hidratos de carbono refinados. Y para los estados proinflamatorios y protrombóticos, también moderar el consumo de hidratos de carbono, consumir granos enteros, reducir el aporte calórico y, si es necesario, bajar de peso. De acuerdo a las guías del 2021, de la American Heart Association, entonces ponen las mismas cosas, cuáles serían los que tienen evidencia para mejorar, que son el ajuste del aporte de energía, el uso de frutas y vegetales, elegir proteínas saludables, usar más proteínas vegetales, comer más pescado, dietas bajas en grasa, preferiblemente escoger cortes, por ejemplo, del pollo que sean bajos en grasa, como la pechuga, que es lo que a la gente no le gusta, quiere la pierna que es más grasosa, el seleccionar un buen aceite, minimizar el consumo de alimentos procesados, escoger alimentos preparados que tengan poca cantidad de grasa y de sal, evitar las bebidas alcohólicas, si es que toma, usar lo mínimo posible, si no toma, mejor no hacerlo, y adherirse a las guías y a las recomendaciones que se le dé. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Moreno, por su charla bastante completa en las diferentes dietas que existen y cuáles podemos utilizar en ciertas situaciones. Pero como usted mismo dijo, la mejor dieta es la dieta que es individualizada hacia el paciente, exactamente. Doc, en su práctica clínica, tal vez nos podría comentar un poco cuáles son los principales alimentos que suele frecuentar más la población ecuatoriana en general y tal vez que deberían evitarse. Sobre todo usted dijo que somos la generación del jugo, de las frutas, de los caramelos, etcétera. Pero, ¿cuáles otros tal vez deberíamos considerar que son sobreestimados o que son consumidos diariamente y que aportan mucho más contenido de carbohidrato que realmente energético y, bueno, más que nada de otros tipos de sustancias que son útiles para el organismo? Yo diría que en el patrón de alimentación en el Ecuador hay dos problemas fundamentales. Uno es el exceso de consumo de azúcar y de bebidas azucaradas. Yo creo que en la mayor parte de las mesas siempre está la gaseosa como bebida. Y esa es una de las cosas que hay que eliminar. A veces cuando el paciente tiene miedo, no quiere hacer dieta, yo les quito tres cosas. Uno es todo lo que son bebidas azucaradas y el azúcar. Segundo, somos el país del jugo. Tenemos que quitarnos los jugos. Cuando hacemos el jugo,
La fruta, aunque no tenga dulce, o que sea baja en azúcar, digamos, porque las frutas tienen diferente índice glicémico, el rato que nosotros le licuamos y cernimos, primero estamos botando la fibra y segundo estamos aumentando el índice glicémico de la fruta. Sobre todo el jugo de naranja, que a la gente le encanta, yo siempre les comparo y les digo, a ver, usted cuando hace un vaso de jugo, ¿cuántas naranjas pone? 3 o 4 naranjas. Eso equivale a 200 calorías, igual que un vaso de cola. Tiene un índice glicémico alto y tengo un montón de calorías. Y a veces la gente se toma el jugo de naranja como que fuera agua. Entonces, las frutas hay que comerla entera con su cáscara para que el aporte de fibra sea bueno, el índice glicémico sea menor, da más saciedad. Y el tercer componente es la sopa. Usamos demasiado sopas. Las sopas nuestras, básicamente en la sierra, las sopas son full hidratos de carbono. Porque ¿qué tiene la sopa? La sopa no es alimento, hay que quitarse el concepto de la abuelita, que la sopa es buena. La sopa es papas, fideo, arroz, plátano verde, etcétera, avena, son hidratos de carbono. Y a veces la gente come y solo sopa, pero ahí en la sopa no tiene vegetales, no tiene proteínas, es totalmente es un plato totalmente desequilibrado. Por un lado, otro problema que yo veo es la fritura como método de cocción. La fritura es la forma más fácil de preparar, no sabemos usar el horno, no sabemos otras formas, todo se fríe. Entonces, el plato predilecto es carne frita, pollo frito, pollo apanado. Y entonces cambiar solo el método de cocción, quitarnos los jugos, quitarnos las coladas y quitarnos las sopas, yo creo que ya cambiaríamos nuestro patrón de alimentación sin llegar, sería como una práctica de salud pública, diría yo, porque ya con cada persona se trabaja individualmente. Pero desde el punto de vista comunitario, yo trabajaría sobre esos aspectos. Perfecto, muchas gracias, Doc. También tenemos algunas otras preguntas. Bueno, sobre todo, si nos puede decir la dosis, no, perdón. Se mencionó que la dieta baja en hidratos de carbono aumenta el riesgo de la mortalidad. ¿Cuál sería el factor asociado para esto? Es que las dietas bajas en hidratos de carbono son dietas cetogénicas. Y no sirven para bajar de peso. Las dietas cetogénicas producen una disminución de peso por una pérdida. El cuerpo empieza a consumir, al no darle hidratos de carbono, el cuerpo consume hidratos de carbono y consume principalmente el glucógeno hepático. Y mientras yo pierdo todo el glucógeno hepático, pierdo también agua. Entonces la gente pierde agua, no grasa corporal. Y entonces bajo de peso, pero a costa de estar irritable, con hipoglicemia, etcétera. Y después cuando empiezo a comer normal, subo de peso. Entonces, sobre todo en las personas mayores, las dietas hipercalóricas pueden dar hipoglicemia. Y si es un paciente que tiene, o qué sé yo, diabetes, no le puedo hacer una dieta. En las dietas hipocalóricas, hipohidrocarbonadas, que si es que se toca hacer de vez en cuando, en casos extremos, tienen que hacerse bajo supervisión médica con el paciente hospitalizado. Porque puede haber falla renal, falla hepática, puede haber arritmias cardíacas. Perfecto, muchas gracias, Doc. Y por último, ¿qué opina de los fármacos aprobados por la FDA para bajar de peso como el bupropion, naltrexona, orlistat y fentermina topiramato como alternativa para el paciente con síndrome metabólico? Ya, a ver, yo diría que en el tratamiento no del síndrome metabólico, sino de la obesidad, los medicamentos y los fármacos tienen lugar, pero no son la primera carta que nos jugamos. Yo creo que lo primero que hay que enseñarle al paciente es a comer. Segundo, enseñarle a hacer actividad física. Lo que decíamos y lo que el doctor decía anteriormente, el paciente hay que evaluarle y hacerle prescripción ejercicio, porque uno de los problemas nuestros es el sedentarismo. Y enseñar al paciente que no es que entro al gimnasio y en un mes ya bajé de peso y estoy mejor. El efecto del ejercicio físico sobre la composición corporal y el peso se observa a partir del tercer mes. Y la dieta sí puede funcionar más antes. Cuando esas dos cosas, si el paciente hace bien la dieta, hace bien ejercicio, han pasado 3, 4, 5 meses y siempre va a llegar un momento en que ya no baja de peso, ahí usamos la medicación, excepto cuando el paciente tiene un índice de masa corporal más de 35, donde los factores de riesgo son más altos, a veces entramos con medicación de entrada. Pero antes de dar medicación, por ejemplo, sobre todo topiramato, fentermina, hay que acordarse que son medicamentos que están contraindicados en pacientes hipertensos, mal controlados, en pacientes con arritmias cardíacas, en pacientes con depresión, ansiedad, que estén tomando anticonvulsivantes o que estén tomando medicamentos antidepresivos. Esos pacientes no son candidatos
para ese tratamiento. Tienen buen impacto, han sido estudiados, nosotros los usamos, pero hay que saberlos usar y no todos los pacientes son candidatos para la medicación. Perfecto, Doc. Muchas gracias por su charla bastante completa. Aún hay muchas cosas que igual tenemos que cambiar, inclusive en nuestra alimentación diaria, incluyendo el ejercicio diario, que no hay que olvidarlo nunca. Muchas Así gracias es. por todos los tips que nos ha dado y espero que podamos tanto aplicarlo en nuestros pacientes, pero también en nosotros mismos. Así es. Muchas gracias. Empecemos por nosotros. Muchas gracias.